¿Cómo define Aristóteles la substancia? Aristóteles define la substancia como lo que tiene existencia en sí mismo y es la base de todo lo que existe. ¿Qué es la metafísica? Es la rama de la filosofía que estudia los principios fundamentales y la naturaleza de la realidad. ¿Qué es la teoría del conocimiento en la filosofía? Es el estudio de cómo adquirimos conocimiento y qué significa saber algo. ¿Qué filósofo utilizó el concepto de espectáculo? Guy Debord. ¿Cómo describe Michel Foucault el poder en la sociedad? Foucault describe el poder como algo disperso en la sociedad, que no solo se ejerce desde el Estado, sino también en las relaciones cotidianas y estructuras sociales. ¿Qué es el relativismo cultural? Es la idea de que los valores y normas de una cultura deben entenderse dentro de su propio contexto, sin juzgarlos desde estándares externos. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es la actitud de duda frente a la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto. ¿Cómo define Jean-Paul Sartre el existencialismo? Sartre define el existencialismo como la filosofía que pone énfasis en la libertad individual, la responsabilidad y la angustia de la existencia. ¿Qué filósofo se centra en el análisis de los discursos y la cultura? Michel Foucault. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico es el que proviene de los datos empíricos y la ciencia. ¿Qué es el constructivismo en filosofía? Es la teoría de que el conocimiento se construye activamente en la mente del sujeto, basado en su experiencia. ¿Qué es la historia, según la filosofía de Hegel? Para Hegel, la historia es un proceso racional en el que la libertad humana se va desarrollando a lo largo del tiempo. 51. ¿Cómo influyó la filosofía helenística en el pensamiento occidental? La filosofía helenística influyó al poner énfasis en la ética y la búsqueda de la felicidad a través del control sobre las emociones y la razón. Pensadores como Epicuro, Zenón de Sitio y los estoicos influyeron en la idea de vivir una vida virtuosa. 52. ¿Cómo influye la filosofía en las ciencias sociales? La filosofía proporciona marcos conceptuales, teorías éticas y metodologías que fundamentan el análisis de las ciencias sociales, como la sociología, la psicología y la política. 53. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es la idea de que todos los eventos, incluidos los pensamientos y las acciones humanas, están determinados por causas previas. 54. ¿Qué es el libertarismo en filosofía política? El libertarismo es una filosofía política que defiende la mínima intervención del Estado en la vida de los individuos, promoviendo la libertad individual y la propiedad privada. 55. ¿Cuál es la visión de Karl Marx sobre la historia humana? Marx veía la historia como una lucha de clases, en la que las sociedades evolucionan a través de conflictos económicos y sociales hasta llegar a una sociedad sin clases. 56. ¿Qué son los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico? Los derechos humanos son principios universales que protegen la dignidad y los intereses fundamentales de todas las personas, considerados inherentes a la naturaleza humana. 57. ¿Qué es el empirismo en la teoría del conocimiento? El empirismo es la corriente filosófica que sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial. 58. ¿Cómo define Aristóteles la felicidad? Aristóteles define la felicidad, eudaimonía, como el estado de vivir de acuerdo con la virtud y realizar el potencial humano en la vida. 59. ¿Cuál es la diferencia entre ética y estética? La ética se ocupa del estudio de la moral y la conducta correcta, mientras que la estética estudia la belleza, el arte y las experiencias sensoriales relacionadas. 60. ¿Qué es el hegelianismo? El hegelianismo es una corriente filosófica basada en las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que sostiene que la realidad se desarrolla a través de la dialéctica, un proceso de contradicción y superación de opuestos. 61. ¿Qué es el pragmatismo en filosofía? El pragmatismo es una corriente que valora las ideas y teorías según sus efectos prácticos y su capacidad para resolver problemas concretos. 62. ¿Cómo se aborda el tema de la muerte en la filosofía existencialista? Los filósofos existencialistas, como Sartre y Heidegger, consideran la muerte como un elemento central de la experiencia humana, que otorga sentido y urgencia a la vida. 63. ¿Qué significa la libertad negativa, según Isaiah Berlin? La libertad negativa se refiere a la ausencia de obstáculos externos que impiden que una persona haga lo que desea. 64. ¿Qué es la ética de la virtud? Es una teoría ética que se centra en el desarrollo de virtudes personales como la valentía, la generosidad y la sabiduría, en lugar de enfocarse en reglas o consecuencias. 65. ¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una teoría ética que sostiene que la acción correcta es la que maximiza la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas. 66. ¿Qué es la ética kantiana? La ética kantiana se basa en el imperativo categórico, que dice que debemos actuar de acuerdo con principios que puedan ser universalizados sin contradicción. 67. ¿Quién es el autor del Leviatán? Thomas Hobbes. 68. ¿Qué es la realidad en la filosofía idealista? En la filosofía idealista, la realidad es vista como dependiente de la mente y las ideas, es decir, la realidad es una construcción mental. 69. ¿Cómo define Platón la justicia? Platón define la justicia como la armonía que se da cuando cada parte de la sociedad cumple con su función y no interfiere en las funciones de las demás. 70. ¿Qué filósofo introdujo la noción de ser en la filosofía? Parménides. 71. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de la interpretación de textos, especialmente de textos filosóficos, religiosos o literarios. 72. ¿Qué es la filosofía práctica? La filosofía práctica se ocupa de los problemas cotidianos y éticos, buscando guiar la acción humana hacia el bien y la justicia. 73. ¿Cómo aborda Friedrich Nietzsche la moral de los esclavos? Nietzsche critica la moral de los esclavos, que favorece la humildad y la sumisión, y la reemplaza por una moral que afirme la vida y la individualidad. 74. ¿Qué es el concepto de lo sublime en la estética? El concepto de lo sublime se refiere a una experiencia estética que evoca una sensación de asombro, admiración y, a veces, miedo ante la grandeza de la naturaleza o el arte. 75. ¿Cuál es la teoría de la relación sujeto-objeto en la filosofía? Es la teoría que estudia cómo el sujeto, el observador, se relaciona con el objeto, lo observado, y cómo esta relación influye en la percepción y el conocimiento. 76. ¿Qué es la fenomenología, según Edmund Husserl? La fenomenología es un enfoque filosófico que busca estudiar las estructuras de la conciencia y cómo se experimenta el mundo desde la perspectiva subjetiva.
77. ¿Qué significa el imperio de la ley en la filosofía política? Es el principio de que todas las personas, incluidos los gobernantes, están sujetas a la ley, y que la ley debe ser justa y aplicada de manera equitativa. 78. ¿Qué es el progreso, según la filosofía moderna? El progreso en la filosofía moderna se refiere a la idea de que la humanidad puede avanzar hacia una mejor comprensión y una vida más justa mediante el uso de la razón, la ciencia y el derecho. 79. ¿Qué es el materialismo histórico de Marx? Es la teoría de que las condiciones materiales, económicas y sociales determinan la estructura de la sociedad, su política y su cultura. 80. ¿Qué son los mitos en el pensamiento filosófico? Los mitos son relatos simbólicos que explican fenómenos naturales y sociales, y que en la filosofía a menudo se interpretan como representaciones del pensamiento humano primitivo. 81. ¿Cómo influye la filosofía griega en la cultura occidental? La filosofía griega sentó las bases del pensamiento racional, lógico y científico que ha influido en casi todos los aspectos de la cultura occidental, desde la política hasta la ciencia. 82. ¿Qué significa ciudadanía en la filosofía política? La ciudadanía es el estatus de ser miembro de una comunidad política con derechos y responsabilidades, incluido el derecho a participar en las decisiones del Estado. 83. ¿Qué es la ciencia desde el punto de vista filosófico? Desde la filosofía, la ciencia se considera el método para adquirir conocimiento sobre el mundo natural a través de la observación, la experimentación y la razón. 84. ¿Cómo aborda Aristóteles la causa eficiente? Aristóteles explica que la causa eficiente es el agente que produce un efecto, es decir, la fuerza o el agente que provoca el cambio. 85. ¿Qué es la metafísica de la moral? La metafísica de la moral es el estudio de los principios fundamentales que sustentan la moralidad, como la naturaleza del bien, la justicia y los valores universales. 86. ¿Qué es el hombre promedio, según la filosofía existencialista? El hombre promedio es aquel que vive según las normas sociales y evita confrontar las preguntas existenciales sobre el sentido de su vida. 87. ¿Qué significa la anarquía en la filosofía política? La anarquía es la idea de una sociedad sin gobierno o autoridad central, basada en la autogestión y la cooperación voluntaria. 88. ¿Qué es el idealismo alemán? El idealismo alemán es una corriente filosófica que sostiene que la realidad es en última instancia producto de la mente, siendo la conciencia o el espíritu la base de todo lo que existe. 89. ¿Qué filósofo propuso la teoría de la voluntad? Friedrich Nietzsche. 90. ¿Qué es el imperialismo en la filosofía política? El imperialismo es una política de expansión territorial y dominación de un país sobre otros, generalmente motivada por intereses económicos y políticos. 91. ¿Qué significa esteticismo? El esteticismo es una corriente que valora la belleza y el arte por encima de otros valores, como la moral o la utilidad. 92. ¿Qué es el escenario cultural en la teoría crítica? El escenario cultural es el contexto en el que se desarrollan las prácticas culturales y sociales, influenciado por las relaciones de poder y las estructuras económicas. 93. ¿Cómo define Nietzsche la voluntad de poder? La voluntad de poder es el impulso fundamental de todos los seres humanos para ejercer control sobre su entorno y superar sus limitaciones. 94. ¿Qué son los proyectos de vida, según la filosofía existencialista? Los proyectos de vida son las metas o acciones que el individuo elige perseguir, dándole sentido a su existencia. 95. ¿Cómo se relaciona la filosofía con la ética aplicada? La ética aplicada utiliza principios filosóficos para abordar problemas prácticos en áreas como la bioética, la ética empresarial o la ética ambiental. 96. ¿Qué es la ética de la justicia? La ética de la justicia se refiere a las teorías que priorizan la distribución equitativa de los bienes y derechos en una sociedad. 97. ¿Qué es la libertad positiva? La libertad positiva es la capacidad de actuar según la propia voluntad y alcanzar el propio potencial, no solo la ausencia de restricciones externas. 98. ¿Qué es la teoría del valor? La teoría del valor se ocupa de cómo se determina el valor de algo, ya sea en términos económicos, éticos o filosóficos. 99. ¿Cómo aborda la filosofía el concepto de sujeto? La filosofía estudia el sujeto como el individuo que experimenta y reflexiona sobre la realidad, y cómo se relaciona con el mundo y con los otros. 100. ¿Qué significa tragedia en la filosofía griega? La tragedia es un género literario que representa la caída de un héroe debido a sus propios errores o defectos, explorando temas como el destino, la moralidad y la justicia. 1. ¿Qué es la ética aplicada? Es la rama de la ética que estudia cómo aplicar principios éticos a situaciones reales en áreas como la medicina, la política, el medio ambiente y los negocios. 2. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La moral son las normas y costumbres de una sociedad, mientras que la ética es la reflexión crítica sobre esas normas. 3. ¿Qué significa actuar con responsabilidad moral? Significa tomar decisiones conscientes considerando las consecuencias de nuestros actos sobre nosotros y los demás. 4. ¿Qué es el relativismo moral? Es la postura que dice que no hay verdades morales absolutas, ya que los valores dependen de la cultura o la persona. 5. ¿Qué es el universalismo ético? Es la idea de que existen principios éticos universales que deben aplicarse a todas las personas por igual. 6. ¿Qué es la autonomía moral? La capacidad de tomar decisiones éticas propias, sin dejarse manipular o imponer por otros. 7. ¿Qué papel juega la conciencia en la toma de decisiones éticas? La conciencia ayuda a distinguir entre lo correcto e incorrecto y guía nuestras decisiones morales. 8. ¿Qué es un dilema moral? Es una situación donde hay que elegir entre dos o más opciones que entran en conflicto con principios éticos importantes. 9. ¿Cómo se resuelve un conflicto de valores? A través del diálogo, el análisis crítico y priorizando los valores fundamentales como la dignidad y el respeto. 10. ¿Qué es la ética profesional? Es el conjunto de principios que guían el comportamiento correcto en el ejercicio de una profesión. 11. ¿Qué es la bioética? Es la ética aplicada a los temas de la vida, salud, medicina y biotecnología. 12. ¿Qué importancia tiene la ética en la medicina? Garantiza el respeto por los derechos de los pacientes, el trato digno y las decisiones justas sobre tratamientos. 13. ¿Qué es la ética empresarial? Es el conjunto de valores y normas que deben guiar la conducta de las empresas y sus trabajadores. 14. ¿Qué implica el respeto a la dignidad humana? Reconocer que toda persona tiene un valor intrínseco y debe ser tratada con respeto, sin discriminación. 15. ¿Qué es el juicio moral? Es la evaluación que hacemos sobre si una acción es buena o mala, correcta o incorrecta.
16. ¿Qué diferencia hay entre acto moral y acto inmoral? Un acto moral respeta los valores éticos, mientras que uno inmoral los contradice. 17. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Significa actuar con honestidad, coherencia, justicia y respeto hacia uno mismo y los demás. 18. ¿Qué es la libertad de elección ética? Es la capacidad de elegir libremente lo correcto, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 19. ¿Cómo se relacionan los valores con la conducta humana? Los valores guían nuestras acciones y decisiones, dándole sentido y dirección a nuestra vida. 20. ¿Por qué es importante la ética en la vida cotidiana? Porque nos permite convivir en armonía, tomar decisiones responsables y construir una sociedad justa. 21. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, idioma, religión u otra condición. 22. ¿Cuál es la diferencia entre derechos civiles y políticos? Los civiles protegen libertades individuales, como la libertad de expresión, y los políticos garantizan la participación en la vida pública, como el derecho al voto. 23. ¿Qué es la justicia social? Es el principio que busca la equidad y el acceso igualitario a oportunidades, recursos y derechos para todas las personas. 24. ¿Qué es la equidad? Es dar a cada persona lo que necesita para alcanzar una situación justa, reconociendo sus diferencias y condiciones. 25. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Porque permite a las personas influir en las decisiones públicas, mejorar su comunidad y fortalecer la democracia. 26. ¿Qué es una sociedad democrática? Una sociedad donde las personas participan en la toma de decisiones, se respetan los derechos y existe igualdad ante la ley. 27. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es el principio de que todas las personas, instituciones y el gobierno están sujetos y deben obedecer la ley. 28. ¿Qué papel juegan los ciudadanos en una democracia? Votan, participan en debates, exigen rendición de cuentas y contribuyen al bienestar común. 29. ¿Qué es la cultura de la legalidad? Es el conjunto de valores y comportamientos que promueven el respeto a las leyes y el rechazo a la corrupción. 30. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? Que todas las personas deben recibir el mismo trato legal, sin privilegios ni discriminación. 31. ¿Qué es la tolerancia? Es el respeto y aceptación hacia las ideas, prácticas y creencias diferentes a las propias. 32. ¿Qué es la discriminación? Es tratar de forma injusta o desigual a una persona por su raza, sexo, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición. 33. ¿Qué es la violencia estructural? Es la forma de violencia que se da cuando las estructuras sociales o políticas impiden el desarrollo de una vida digna. 34. ¿Cómo se protegen los derechos humanos en México? A través de la Constitución, leyes, instituciones como la CNDH, y tratados internacionales firmados por el país. 35. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH? Es un organismo autónomo que defiende y promueve los derechos humanos en México, especialmente frente a abusos de autoridades. 36. ¿Qué es la ONU y qué relación tiene con los derechos humanos? Es la Organización de las Naciones Unidas, promueve y protege los derechos humanos a nivel global mediante tratados y organismos. 37. ¿Qué es la ética del cuidado? Es una corriente ética que valora la empatía, la compasión y el compromiso con el bienestar del otro. 38. ¿Qué es el respeto a la diversidad? Es aceptar y valorar las diferencias culturales, religiosas, sexuales o de cualquier otra índole entre las personas. 39. ¿Qué es el racismo y cómo se combate? Es la creencia de que una raza es superior a otra. Se combate con educación, leyes, diálogo y conciencia social. 40. ¿Qué es el pensamiento crítico en la ciudadanía? Es la capacidad de analizar, cuestionar y tomar decisiones responsables e informadas en la vida social y política. 41. ¿Qué es la estética? Es la rama de la filosofía que estudia la belleza, el arte y la percepción sensorial del mundo. 42. ¿Qué relación hay entre arte y filosofía? La filosofía reflexiona sobre el sentido del arte, su valor, su función en la sociedad y cómo lo experimentamos. 43. ¿Qué es la belleza en la estética clásica? Es la armonía, proporción y equilibrio en una obra, tal como lo concebían filósofos como Platón y Aristóteles. 44. ¿Qué es el arte moderno? Es un movimiento artístico que rompe con las normas tradicionales, buscando nuevas formas de expresión desde el siglo XIX hasta mediados del XX. 45. ¿Qué es la expresión estética? Es la manifestación de sentimientos, emociones o ideas a través de formas artísticas como la música, pintura o danza. 1. ¿Qué son las humanidades? Son disciplinas que estudian al ser humano desde una perspectiva cultural, histórica, filosófica y artística. 2. ¿Por qué es importante estudiar humanidades? Porque nos ayudan a entender la condición humana, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer valores y la identidad. 3. ¿Qué disciplinas conforman las humanidades? Filosofía, historia, arte, literatura, ética, antropología, entre otras. 4. ¿Qué diferencia hay entre ciencias sociales y humanidades? Las ciencias sociales se centran en el estudio sistemático de la sociedad, las humanidades en la interpretación de la experiencia humana. 5. ¿Cuál es la relación entre humanidades y filosofía? La filosofía es una de las bases de las humanidades porque cuestiona y reflexiona sobre el ser, el conocimiento y los valores. 6. ¿Cómo se relacionan las humanidades con el arte? El arte expresa la experiencia humana, valores y emociones, por lo que es una manifestación clave en el estudio humanístico. 7. ¿Qué aporta la historia al estudio del ser humano? Permite comprender la evolución cultural, social y política de la humanidad. 8. ¿Qué es la conciencia humana? Es la capacidad de conocerse a uno mismo, reflexionar y tomar decisiones con responsabilidad. 9. ¿Qué es la identidad? Es el conjunto de rasgos, valores y experiencias que definen a una persona o grupo. 10. ¿Cómo influyen las humanidades en la formación personal? Fortalecen la empatía, el pensamiento crítico, la ética y el conocimiento de uno mismo y del entorno. 11. ¿Cuál es el papel del pensamiento crítico en las humanidades? Cuestionar ideas, buscar argumentos y no aceptar verdades sin reflexionar. 12. ¿Qué papel juegan las emociones en las humanidades? Son parte esencial del ser humano, influyen en el arte, la literatura, la moral y la identidad. 13. ¿Qué se entiende por sensibilidad estética? La capacidad de percibir y valorar la belleza en el arte y la vida. 14. ¿Qué diferencia hay entre razón y fe? La razón se basa en el pensamiento lógico, la fe en la creencia sin necesidad de pruebas. 15. ¿Qué es la introspección? Es el acto de observar y reflexionar sobre los propios pensamientos y emociones.
16. ¿Qué son los valores humanos? Principios que guían el comportamiento del ser humano, como el respeto, la justicia, la solidaridad. 17. ¿Qué es el respeto como valor humano? Reconocer y valorar a los demás como iguales, aceptando sus diferencias. 18. ¿Qué es la dignidad humana? El valor intrínseco que tiene cada persona por el hecho de ser humana. 19. ¿Qué es la libertad? La capacidad de actuar y pensar por uno mismo, eligiendo con responsabilidad. 20. ¿Qué relación tienen las humanidades con la ética? Ambas reflexionan sobre el bien, el mal y la conducta humana desde una perspectiva crítica y filosófica. 21. ¿Qué es el pensamiento mítico? Es una forma antigua de explicar la realidad mediante historias sagradas con dioses, héroes y seres sobrenaturales. 22. ¿Qué caracteriza al pensamiento racional? El uso de la razón, la lógica y la observación para entender el mundo. 23. ¿Cómo se dio la transición del mito al logos? Los griegos empezaron a buscar explicaciones lógicas en lugar de mitológicas. Nació la filosofía. 24. ¿Qué diferencia hay entre mito y religión? El mito explica el origen del mundo con relatos fantásticos. La religión incluye prácticas de culto y creencias organizadas. 25. ¿Por qué el pensamiento mítico fue importante para los pueblos antiguos? Porque les daba sentido al mundo, al origen de la vida, y guiaba sus costumbres y creencias. 26. ¿Qué es el logos en la filosofía griega? Es la razón, el pensamiento lógico que busca explicar la realidad de forma racional. 27. ¿Qué importancia tuvo el paso del mito al logos? Permitió el desarrollo del pensamiento crítico, la ciencia y la filosofía. 28. ¿Qué significa cuestionar en filosofía? Dudar, analizar y buscar explicaciones más profundas sobre la realidad y la existencia. 29. ¿Qué papel tiene la razón en el pensamiento filosófico? Es la herramienta principal para reflexionar y alcanzar el conocimiento verdadero. 30. ¿Qué es la verdad para la filosofía? Es la concordancia entre lo que se piensa o dice y lo que realmente es. 31. ¿Qué es el dogma? Una creencia que se acepta como verdadera sin cuestionarla. 32. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento crítico? Al analizar ideas, buscar argumentos y evitar aceptar opiniones sin fundamento. 33. ¿Por qué se dice que la filosofía nace del asombro? Porque los primeros filósofos se asombraban del mundo y buscaban comprenderlo. 34. ¿Qué es la duda filosófica? Es poner en cuestión todo lo que se cree saber para alcanzar un conocimiento más profundo. 35. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Nació en la antigua Grecia cuando se empezó a cuestionar el mundo a través del pensamiento racional. 36. ¿Qué función tenía el mito en la antigüedad? Explicar el origen del mundo, fenómenos naturales y normas sociales. 37. ¿Por qué el mito fue reemplazado por el logos? Porque el pensamiento racional ofrecía explicaciones más lógicas y coherentes. 38. ¿Qué papel jugó la tradición oral en el pensamiento mítico? Permitió conservar y transmitir mitos de generación en generación. 39. ¿Qué representa el héroe en los mitos? El modelo de valentía, sacrificio y lucha contra el mal o lo desconocido. 40. ¿Cómo influyen los mitos en la cultura actual? A través de cuentos, películas, símbolos, religiones y creencias populares. 41. ¿Quién fue Sócrates? Un filósofo griego que impulsó el pensamiento crítico y ético. No dejó escritos, lo conocemos por Platón. 42. ¿Cuál fue la principal enseñanza de Sócrates? Conócete a ti mismo, y que la sabiduría comienza con reconocer la propia ignorancia. 43. ¿Qué método usaba Sócrates para enseñar? El método mayéutico, hacer preguntas para que el otro descubra el conocimiento por sí mismo. 44. ¿Qué significa la frase, conócete a ti mismo? Reflexionar sobre quién eres, tus ideas, emociones y límites. 45. ¿Quién fue Platón? Discípulo de Sócrates, fundador de la academia y autor de la teoría de las ideas. 46. ¿Qué es el mundo sensible según Platón? El mundo físico que percibimos con los sentidos, es cambiante e imperfecto. 47. ¿Qué es el mundo inteligible? El mundo eterno e inmutable de las ideas o formas, accesible solo con la razón. 48. ¿Qué es la teoría de las ideas de Platón? Sostiene que las cosas del mundo son copias imperfectas de ideas perfectas y eternas. 49. ¿Qué representa la alegoría de la cueva? La ignorancia humana y el proceso de alcanzar el conocimiento verdadero al salir de la oscuridad. 50. ¿Quién fue Aristóteles? Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Desarrolló la lógica, la ética, la política y más. 51. ¿Qué diferencia hay entre Platón y Aristóteles? Platón creía en un mundo de ideas. Aristóteles decía que el conocimiento viene de la experiencia del mundo real. 52. ¿Qué es la lógica aristotélica? Sistema de razonamiento que establece reglas para pensar de forma coherente y válida. 53. ¿Qué es la virtud para Aristóteles? El hábito de hacer el bien, alcanzado por medio del equilibrio y la práctica. 54. ¿Qué es la felicidad según Aristóteles? El fin último del ser humano, alcanzada viviendo virtuosamente. 55. ¿Qué es el término medio? La virtud está entre dos extremos, ni mucho ni poco, sino en el justo equilibrio. 56. ¿Qué es la ética para los griegos? El estudio de cómo vivir bien y alcanzar la felicidad a través de la virtud. 57. ¿Qué es la polis? La ciudad-estado griega, centro de vida política, social y cultural. 58. ¿Por qué la filosofía griega es importante? Porque sentó las bases del pensamiento occidental en ciencia, política, ética y lógica. 59. ¿Qué es el alma según Platón? Es inmortal y está compuesta de razón, voluntad y deseo. Su destino es regresar al mundo de las ideas. 60. ¿Cuál fue la relación entre maestro y discípulo en la filosofía antigua? Era muy cercana. El maestro guiaba al discípulo en la búsqueda del conocimiento y la verdad. 61. ¿Qué es la ética? Es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano en relación con lo bueno, lo justo y lo correcto. 62. ¿Qué es la moral? Conjunto de normas, valores y costumbres que una sociedad o individuo considera correctos. 63. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La moral es práctica y cultural, la ética reflexiona filosóficamente sobre ella. 64. ¿Qué es un dilema ético? Una situación donde hay que decidir entre dos valores o acciones que entran en conflicto. 65. ¿Qué es la libertad de elección? La capacidad del ser humano para tomar decisiones por sí mismo. 66. ¿Qué es la responsabilidad? La obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos y decisiones. 67. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde con base en la equidad, la ley y la ética.
68. ¿Qué es la autonomía moral? Capacidad de actuar según valores propios, sin depender de órdenes externas. 69. ¿Qué es la heteronomía moral? Cuando las decisiones morales están influenciadas o impuestas por otros, autoridad, religión, etc. 70. ¿Qué es un valor universal? Aquel que es aceptado como válido en todas las culturas, como la vida, la paz o la dignidad. 71. ¿Qué es la equidad? Tratar a cada persona según sus necesidades y circunstancias para lograr justicia real. 72. ¿Qué es el respeto a la vida? Reconocer y valorar la existencia de todos los seres vivos, evitando la violencia. 73. ¿Qué es el compromiso? Es asumir una responsabilidad con constancia y fidelidad. 74. ¿Qué es la solidaridad? Ayudar y acompañar a los demás, especialmente en momentos difíciles. 75. ¿Qué es la tolerancia? Aceptar y respetar las diferencias entre personas, ideas o creencias. 76. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y necesidades. 77. ¿Qué es el bien común? El beneficio de toda la comunidad, por encima de intereses personales. 78. ¿Qué es la ética de la virtud? Corriente ética que considera que actuar bien es desarrollar virtudes como la honestidad, la valentía o la generosidad. 79. ¿Qué es la conciencia moral? Capacidad de distinguir entre lo correcto e incorrecto, guiando nuestras acciones. 80. ¿Qué papel tienen los valores en la sociedad? Son la base de la convivencia, orientan el comportamiento y fomentan el respeto, la justicia y la paz. 81. ¿Qué es el ser humano? Es un ser racional, social y emocional capaz de pensar, sentir, crear y vivir en comunidad. 82. ¿Qué es la naturaleza humana? Conjunto de características esenciales del ser humano, como la razón, la libertad y la capacidad de amar. 83. ¿Qué es la identidad personal? La forma en que una persona se reconoce a sí misma, su carácter, valores, historia y forma de ser. 84. ¿Qué es la identidad cultural? Conjunto de costumbres, valores, tradiciones y creencias compartidas por un grupo o comunidad. 85. ¿Cómo se forma la identidad? A través de la experiencia, la educación, la cultura, las relaciones y la reflexión personal. 86. ¿Qué es la libertad interior? La capacidad de actuar según la propia conciencia, sin ser esclavos de emociones, miedos o presiones externas. 87. ¿Qué es la dignidad del ser humano? El valor único e incondicional que tiene toda persona por el hecho de ser humana. 88. ¿Qué es la igualdad? Principio que reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos y deben ser tratadas con justicia. 89. ¿Qué es la diferencia entre igualdad y equidad? Igualdad es dar lo mismo a todos, equidad es dar a cada quien lo que necesita para tener las mismas oportunidades. 90. ¿Qué es el respeto a la diversidad? Reconocer y valorar las diferencias entre personas en cultura, ideas, género, religión, etc. 91. ¿Cómo influyen la cultura y la educación en la persona? Moldean su forma de pensar, actuar y entender el mundo, desarrollan su identidad y conciencia. 92. ¿Qué es la comunidad? Grupo de personas que comparten un espacio, intereses o identidad y colaboran entre sí. 93. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Sentimiento de ser parte de un grupo o comunidad, lo cual da seguridad y propósito. 94. ¿Qué es la alienación? Cuando una persona se siente separada o desconectada de sí misma, de los demás o de su entorno. 95. ¿Qué es el individualismo? Actitud que prioriza los intereses personales sobre los del grupo o comunidad. 96. ¿Qué es la colectividad? El conjunto de personas que actúan en conjunto, compartiendo objetivos y valores comunes. 97. ¿Por qué el ser humano es un ser social? Porque necesita de los demás para sobrevivir, aprender, desarrollarse y vivir plenamente. 98. ¿Qué es la reflexión filosófica? Es pensar profundamente sobre la existencia, la verdad, la moral, la libertad y otros temas fundamentales. 99. ¿Cómo influyen las humanidades en la vida cotidiana? Ayudan a comprendernos mejor, a respetar a los demás, a tomar decisiones éticas y a valorar la cultura. 100. ¿Qué papel tiene el pensamiento filosófico en la construcción de una sociedad más justa? Promueve la reflexión crítica, la búsqueda de la verdad, el respeto por los derechos humanos y la justicia social. ¿Qué es la filosofía? Es el estudio de las cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral y la mente. ¿Cuál es la principal preocupación de la filosofía? La filosofía se ocupa de cuestionar y entender los principios más profundos de la realidad y la vida humana. ¿Qué diferencia hay entre ética y moral? La ética es el estudio de la moralidad, mientras que la moral son los principios o normas que guían las conductas de una sociedad. ¿Quién es considerado el padre de la filosofía occidental? Sócrates. ¿Qué significa el término logos en filosofía? Logos significa razón, palabra o discurso, y es fundamental en la filosofía griega, especialmente en el pensamiento de Heráclito. ¿Qué filósofo desarrolló la teoría de las ideas? Platón. Explica la teoría del conocimiento según Platón. Platón creía que el conocimiento verdadero solo se podía alcanzar a través del intelecto, y no de los sentidos, porque el mundo sensible es solo una copia imperfecta de las ideas. ¿Cómo define Aristóteles la virtud? Aristóteles define la virtud como el justo medio entre dos extremos viciosos, el exceso y la deficiencia. ¿Qué es el alma, según Platón? El alma es inmortal y se divide en tres partes: razón, espíritu y apetito. ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento de Sócrates y el de Platón? Sócrates se enfocó en la ética y el conocimiento a través del diálogo, mientras que Platón desarrolló una teoría metafísica y epistemológica más compleja, centrada en las ideas. ¿Qué propone el filósofo René Descartes en su obra, Meditaciones metafísicas? Descartes propone la duda metódica, cuestionando todo lo que no es absolutamente seguro, hasta llegar a la conclusión: pienso, luego existo. ¿Qué significa la frase, pienso, luego existo? Es la conclusión de Descartes que afirma que la única certeza indudable es la existencia del pensamiento. ¿Cuál es la teoría del conocimiento de Immanuel Kant? Kant sostiene que el conocimiento es producto de la interacción entre las estructuras mentales del sujeto y los objetos del mundo, siendo ambas partes necesarias. ¿Qué es el imperativo categórico en ética kantiana? Es un principio moral que obliga a actuar de acuerdo con lo que uno desea que se convierta en una ley universal. ¿Qué filósofo planteó el concepto del superhombre? Friedrich Nietzsche. ¿Qué es la voluntad de poder, según Nietzsche? Es el impulso fundamental de todo ser vivo para expandir y afirmar su poder y control sobre el entorno.
¿Qué significan los dogmas en la religión? Son creencias fundamentales que se aceptan sin cuestionamiento dentro de una religión. ¿Cómo se define la religión? La religión es un conjunto de creencias, prácticas y normas que un grupo de personas sigue para relacionarse con lo divino o lo sagrado. ¿Cuáles son los principales ritos de la religión cristiana? El bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la unción de los enfermos. Explica el concepto de exilio en la filosofía existencialista. El exilio en la filosofía existencialista se refiere a la sensación de estar desconectado del mundo y de los demás, resultando en una alienación y angustia existencial. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la creencia de que la vida carece de sentido, valor o propósito objetivo. ¿Cómo influyó Sócrates en la ética moderna? Sócrates influyó al poner énfasis en el cuestionamiento de la moralidad y la importancia del conocimiento y la virtud en la vida humana. ¿Qué es el método socrático? Es un método de diálogo y cuestionamiento que busca llegar a la verdad a través de la refutación de respuestas erróneas. Explica la diferencia entre empirismo y racionalismo. El empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, mientras que el racionalismo afirma que el conocimiento proviene de la razón y los principios innatos. ¿Quién fue Thomas Hobbes y cuál es su teoría sobre el contrato social? Hobbes fue un filósofo inglés que planteó que en el estado de naturaleza los seres humanos están en constante guerra, por lo que deben ceder su libertad a un soberano para asegurar la paz. ¿Qué es el liberalismo y quiénes fueron sus principales exponentes? El liberalismo es una corriente política que defiende la libertad individual y la limitación del poder del Estado. Sus principales exponentes fueron John Locke y Montesquieu. ¿Cuál es la principal obra de John Locke? Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Explica el concepto de estado de naturaleza, según Rousseau. Rousseau plantea que en el estado de naturaleza, los seres humanos eran libres y egales, pero la civilización corrompió su bondad original. ¿Qué es la libertad? Para Jean-Paul Sartre. Para Sartre, la libertad es la capacidad del individuo de definir su propio destino a través de sus elecciones. ¿Qué es la alienación en el pensamiento marxista? Es el proceso por el cual los trabajadores se sienten desconectados de los productos de su trabajo, de su propia humanidad y de la sociedad. ¿Qué propone la teoría del contrato social? La teoría del contrato social plantea que los individuos forman una sociedad mediante un acuerdo implícito para proteger sus derechos y garantizar la paz. ¿Qué significa la teoría del derecho natural? La teoría del derecho natural sostiene que existen derechos universales inherentes a la naturaleza humana, independientemente de las leyes humanas. ¿Cómo se define la justicia en la filosofía política? La justicia se refiere al principio moral que busca dar a cada quien lo que le corresponde, tanto en derechos como en responsabilidades. ¿Qué es el materialismo dialéctico, según Karl Marx? Es la teoría de que el desarrollo de la historia y la sociedad se basa en la lucha de clases, impulsada por contradicciones materiales y económicas. ¿Qué es el fenómeno, según la filosofía kantiana? Es la realidad tal como se presenta a nuestros sentidos, en contraste con la cosa en sí, que es la realidad independientemente de nuestra percepción. Explica el concepto de dialéctica en Hegel. La dialéctica es el proceso de desarrollo de la realidad a través de la contradicción y resolución de opuestos, lo que lleva a un progreso hacia una síntesis. ¿Qué significa trascendental en la filosofía de Kant? Se refiere a las condiciones que hacen posible el conocimiento, es decir, aquellas estructuras mentales que permiten organizar y comprender la experiencia. ¿Qué es la ontología? La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia y la naturaleza de las cosas. ¿Cómo define Aristóteles la substancia? Aristóteles define la substancia como lo que tiene existencia en sí mismo y es la base de todo lo que existe. 90. ¿Qué es el posmodernismo en literatura? Es un enfoque que cuestiona las grandes narrativas y estilos tradicionales, buscando romper con lo establecido y valorando la diversidad de voces. 91. ¿Qué es un narrador unreliable o no confiable? Es un narrador cuya versión de los hechos no puede ser considerada completamente fiable o objetiva. 92. ¿Qué son las novelas gráficas? Son obras que combinan la narrativa literaria con ilustraciones, funcionando como una especie de cómico novela visual. 93. ¿Qué es el discurso indirecto libre? Es un tipo de narración en la que los pensamientos del personaje se presentan de forma libre, sin la intervención del narrador, pero sin marcar el cambio de discurso. 94. ¿Qué es el lenguaje inclusivo en literatura? Es un tipo de lenguaje que busca eliminar las expresiones sexistas y utilizar un vocabulario que incluya a todos los géneros. 95. ¿Qué son las microficciones? Son relatos extremadamente breves que suelen contar una historia en pocas palabras, pero con un gran impacto. 96. ¿Qué es la literatura de la distopía? Es un tipo de literatura que describe sociedades futuras o alternativas caracterizadas por la opresión, el control y la falta de libertades. 97. ¿Qué es la poesía visual? Es una forma de poesía donde el aspecto visual del poema, tipografía, disposición en la página, tiene tanto o más valor que el contenido verbal. 98. ¿Qué es el ensayo literario? Es un texto breve en el que el autor reflexiona de forma personal sobre un tema relacionado con la literatura o las artes. 99. ¿Qué es el decir sin decir en literatura? Es una técnica literaria que implica transmitir algo de forma indirecta, permitiendo al lector interpretar el mensaje a través de símbolos o implicaciones. 100. ¿Qué significa leer entre líneas? Es interpretar un texto más allá de su significado literal, analizando los subtextos, las implicaciones y los mensajes implícitos. 46. ¿Qué es el arte como forma de conocimiento? Es la idea de que el arte no solo transmite emociones, sino también conocimiento sobre el ser humano, la historia y la realidad. 47. ¿Cómo influye el arte en la sociedad? El arte puede educar, criticar, sensibilizar, unir comunidades y promover el cambio social. 48. ¿Qué es una obra de arte? Es una creación que expresa una visión estética, cultural o simbólica, como una pintura, escultura, canción o poema. 49. ¿Qué es la subjetividad estética? Es la idea de que la belleza y el valor del arte dependen de la percepción y gusto de cada persona. 50. ¿Qué es el juicio estético? Es la valoración que hacemos sobre una obra de arte basada en nuestras emociones, conocimientos y sensibilidad. 51. ¿Qué papel juegan las emociones en la experiencia estética? Las emociones intensifican nuestra conexión con el arte, permitiendo una comprensión más profunda y personal. 52. ¿Qué es el arte abstracto? Es un tipo de arte que no representa figuras reales, sino que utiliza formas, colores y líneas para expresar ideas o sentimientos.
53. ¿Qué es la estética existencialista? Es una visión del arte basada en la libertad, la angustia, el sentido de la vida y la subjetividad del ser humano. 54. ¿Qué es el arte conceptual? Es un tipo de arte donde la idea o concepto detrás de la obra es más importante que su forma física. 55. ¿Qué es el kitsch? Es una forma de arte considerada superficial o de mal gusto, por exagerar la belleza o el sentimentalismo. 56. ¿Qué es el valor simbólico del arte? Es la capacidad del arte para representar ideas, valores o creencias profundas más allá de su apariencia. 57. ¿Qué es la función social del arte? Es su papel como medio para educar, unir comunidades, criticar injusticias o promover la identidad cultural. 58. ¿Cómo se relacionan ética y estética? Ambas buscan dar sentido a la vida, la ética desde lo correcto y la estética desde lo bello y lo sensible. 59. ¿Qué es la crítica de arte? Es el análisis y valoración de las obras de arte, considerando su técnica, contexto, mensaje y originalidad. 60. ¿Qué significa que el arte sea una forma de resistencia? Que el arte puede ser usado para cuestionar el poder, denunciar injusticias o expresar inconformidad social o política. 61. ¿Qué es la filosofía contemporánea? Es el pensamiento filosófico desarrollado desde el siglo XIX hasta la actualidad, que se enfoca en temas como la libertad, la existencia, la comunicación y la sociedad moderna. 62. ¿Quién fue Friedrich Nietzsche? Un filósofo alemán que criticó la moral tradicional, propuso el concepto del superhombre, y afirmó que Dios ha muerto, como metáfora de la crisis de valores. 63. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica que se centra en la libertad individual, la responsabilidad y la búsqueda del sentido de la vida en un mundo sin certezas. 64. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información y los argumentos, para tomar decisiones razonadas y autónomas. 65. ¿Qué es la posmodernidad? Es una corriente cultural y filosófica que rechaza las grandes verdades absolutas y celebra la diversidad, la subjetividad y la mezcla de estilos. 66. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Es el estudio del significado, uso y estructura del lenguaje en la comunicación y el pensamiento. 67. ¿Qué aportó Karl Marx a la filosofía? Analizó las relaciones de poder en el capitalismo, propuso una crítica social y defendió la lucha de clases como motor del cambio histórico. 68. ¿Qué es la alienación según Marx? Es la pérdida de sentido y control que sufre el trabajador en el sistema capitalista al no reconocerse en lo que produce. 69. ¿Qué es la hermenéutica? Es la teoría y práctica de la interpretación, especialmente de textos filosóficos, religiosos y literarios. 70. ¿Qué es el estructuralismo? Es un enfoque que busca entender fenómenos sociales y culturales como estructuras compuestas de elementos interrelacionados. 71. ¿Qué es el feminismo filosófico? Es el análisis crítico de la historia y la cultura desde la perspectiva de la igualdad de género y la lucha contra la opresión de las mujeres. 72. ¿Qué es la teoría crítica? Es una corriente filosófica que busca transformar la sociedad mediante el análisis profundo de sus estructuras injustas, como el racismo, el sexismo y el capitalismo. 73. ¿Qué es la ética del discurso de Habermas? Es una teoría que propone que las normas morales deben surgir del diálogo racional y libre entre personas iguales. 74. ¿Qué es el nihilismo? Es la creencia de que la vida carece de sentido, propósito o valor objetivo. 75. ¿Qué es la libertad para el existencialismo? Es la capacidad radical del ser humano para elegir y asumir la responsabilidad de sus decisiones. 76. ¿Qué es la fenomenología? Es un método filosófico que estudia cómo se nos presentan las cosas en la conciencia, tal como las vivimos. 77. ¿Qué dice Michel Foucault sobre el poder? Que el poder no solo reprime, sino que produce conocimiento y moldea identidades, está en todas partes. 78. ¿Qué es la deconstrucción de Derrida? Es una forma de análisis que revela contradicciones en los textos para mostrar que no hay un solo significado verdadero. 79. ¿Qué es la interculturalidad en la filosofía? Es el diálogo y respeto entre diferentes culturas, reconociendo la riqueza de cada una sin imponer una sobre otra. 80. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Es una forma de entender la realidad como un conjunto de elementos interrelacionados, no como partes aisladas. 81. ¿Qué es la globalización? Es el proceso por el cual los países del mundo se conectan cada vez más en lo económico, cultural, político y tecnológico. 82. ¿Cómo afecta la globalización a la identidad cultural? Puede enriquecerla al permitir el intercambio cultural, pero también puede debilitar las culturas locales si se imponen modelos globales. 83. ¿Qué retos éticos plantea la tecnología? La privacidad, el uso de inteligencia artificial, la manipulación genética y el acceso desigual a los avances tecnológicos. 84. ¿Qué es el transhumanismo? Es una corriente que promueve mejorar las capacidades humanas mediante la tecnología, como implantes, inteligencia artificial, etc. 85. ¿Qué es la responsabilidad social? Es el compromiso que tienen personas, empresas y gobiernos de actuar éticamente y contribuir al bienestar social y ambiental. 86. ¿Qué papel juega el arte en el mundo digital? Se transforma en nuevas formas como arte digital, NFT, instalaciones virtuales, y permite mayor difusión y participación. 87. ¿Qué es la ciudadanía digital? Es ejercer derechos y deberes en el mundo virtual, usando Internet de manera responsable, crítica y ética. 88. ¿Qué es el pensamiento postcolonial? Es una corriente crítica que analiza las secuelas del colonialismo y promueve la recuperación de las voces oprimidas. 89. ¿Qué es la filosofía ambiental? Es la reflexión ética sobre la relación entre los humanos y la naturaleza, buscando una vida sostenible. 90. ¿Qué es el activismo ético? Es actuar públicamente para defender causas justas desde una perspectiva moral, como los derechos humanos o el medio ambiente. 91. ¿Qué es el arte urbano? Es el arte creado en espacios públicos, como el graffiti o murales, que expresan crítica social, identidad y cultura popular. 92. ¿Qué es el pensamiento utópico? Es imaginar sociedades ideales que aún no existen, para inspirar cambios en el presente. 93. ¿Qué es la ética del consumo? Es tomar decisiones de compra conscientes que respeten el medio ambiente, los derechos laborales y la salud. 94. ¿Qué es la filosofía intercultural? Es el diálogo entre filosofías de diferentes culturas para enriquecer el pensamiento humano desde diversas perspectivas. 95. ¿Qué significa pensar filosóficamente hoy?
Cuestionar el mundo, reflexionar sobre los valores actuales y buscar sentido en medio del cambio constante. 96. ¿Qué es la estética contemporánea? Es el estudio del arte y la belleza en contextos actuales, incluyendo el arte digital, efímero y experimental. 97. ¿Qué es el arte como medio de denuncia? Es el uso del arte para señalar injusticias, promover la conciencia y exigir cambios sociales. 98. ¿Qué es la ética global? Es una propuesta para crear valores universales que guíen la convivencia mundial en temas como paz, justicia y sostenibilidad. 99. ¿Qué es la filosofía para niños y jóvenes? Es una práctica educativa que desarrolla el pensamiento crítico, la curiosidad y el diálogo desde edades tempranas. 100. ¿Qué importancia tiene la filosofía en el siglo XXI? Nos ayuda a enfrentar los desafíos del presente, tecnología, desigualdad, crisis ambiental, con pensamiento crítico, ético y humano. 1. ¿Qué es la literatura? Es el arte de la palabra, una forma de expresión que transmite emociones, ideas y realidades mediante el lenguaje escrito o hablado. 2. ¿Qué es el pensamiento literario? Es la capacidad de reflexionar, analizar e interpretar textos literarios desde una perspectiva crítica y creativa. 3. ¿Cuáles son los géneros literarios principales? Lírico, narrativo, dramático y didáctico. 4. ¿Qué caracteriza al género lírico? La expresión de sentimientos, emociones y pensamientos personales, generalmente en verso. 5. ¿Qué es un poema? Es una composición lírica escrita en verso, que busca generar una experiencia estética y emocional. 6. ¿Qué caracteriza al género narrativo? Relata hechos reales o ficticios con personajes, espacio, tiempo y un narrador. 7. ¿Qué es una novela? Es una narración extensa con múltiples personajes, tramas y escenarios. 8. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve con pocos personajes, centrada en un solo conflicto. 9. ¿Qué es el género dramático? Representa acciones a través del diálogo entre personajes, está destinado a ser representado en escena. 10. ¿Qué es una obra de teatro? Es una creación literaria dramática que se presenta ante un público mediante actores. 11. ¿Qué es un ensayo literario? Es un texto en prosa que expresa ideas y reflexiones del autor sobre un tema, con estilo personal. 12. ¿Qué es una fábula? Es una narración corta con personajes animales que deja una enseñanza o moraleja. 13. ¿Qué es una leyenda? Es una narración tradicional que mezcla hechos reales con elementos fantásticos. 14. ¿Qué es un mito? Es una narración antigua que explica el origen del mundo, los dioses o fenómenos naturales. 15. ¿Qué es el lenguaje literario? Es un uso especial del lenguaje que busca belleza, emoción o profundidad, usando recursos como metáforas o hipérboles. 16. ¿Qué es una metáfora? Es una figura literaria que compara dos elementos sin usar, como, para dar una imagen más poética. 17. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración con fines expresivos. Te esperé 1000 años. 18. ¿Qué es una aliteración? Es la repetición de sonidos similares en palabras cercanas. En el silencio solo se escuchaba. 19. ¿Qué es un símbolo en literatura? Es un elemento que representa una idea o sentimiento más profundo. La paloma puede simbolizar la paz. 20. ¿Qué es la intertextualidad? Es la relación que un texto tiene con otros textos, al hacer referencia o inspirarse en ellos. 21. ¿Qué es el narrador? Es la voz que cuenta la historia dentro de una obra narrativa. 22. ¿Cuáles son los tipos de narrador? Omnisciente, protagonista y testigo. 23. ¿Qué es un narrador omnisciente? Es quien lo sabe todo sobre los personajes y la historia, incluso sus pensamientos. 24. ¿Qué es el narrador protagonista? Es el personaje principal que cuenta la historia desde su punto de vista. 25. ¿Qué es un narrador testigo? Es quien observa los hechos y los narra sin ser el personaje central. 26. ¿Qué es el tiempo narrativo? Es el manejo del tiempo dentro de una historia, pasado, presente o futuro. 27. ¿Qué es una analepsis o flashback? Es un salto hacia el pasado en la narración para contar hechos anteriores. 28. ¿Qué es la estructura de una obra narrativa? Introducción, desarrollo, clímax y desenlace. 29. ¿Qué es el clímax de una historia? Es el momento de mayor tensión o conflicto en una narración. 30. ¿Qué es el conflicto en una obra? Es el problema central que impulsa la trama y el desarrollo de los personajes. 31. ¿Qué es un personaje literario? Es el ser ficticio que actúa en una obra, puede ser principal o secundario. 32. ¿Qué es la caracterización? Es la forma en que se describen los rasgos físicos, emocionales o psicológicos de un perhistoria. 33. ¿Qué es el espacio narrativo? Es el lugar donde ocurren los hechos de la historia. 34. ¿Qué es la atmósfera en una obra? Es el ambiente emocional que rodea una escena o toda la historia, tristeza, tensión, alegría. 35. ¿Qué es el tono en literatura? Es la actitud del narrador o autor hacia el tema o los personajes. 36. ¿Qué es el tema de una obra literaria? Es la idea central o mensaje que trata el texto, por ejemplo, el amor, la soledad, la justicia. 37. ¿Qué es una moraleja? Es la enseñanza o lección que deja una historia, especialmente en fábulas. 38. ¿Qué es la ironía literaria? Es cuando el sentido real de una frase o situación es diferente o contrario a lo que se dice o aparenta. 39. ¿Qué es el ritmo en la poesía? Es la musicalidad que se produce por la métrica, la rima y el uso de figuras sonoras. 40. ¿Qué es una estrofa? Es un conjunto de versos que forman una unidad dentro de un poema. 41. ¿Qué es una corriente literaria? Es un conjunto de obras que comparten características similares en una época y contexto histórico determinado. 42. ¿Qué es el clasicismo? Movimiento que toma como modelo la literatura grecolatina y valora la razón, el equilibrio y la armonía. 43. ¿Qué es el barroco? Corriente del siglo XVII que usa un lenguaje complejo, exageración y contrastes para mostrar la crisis del mundo. 44. ¿Qué es el neoclasicismo? Movimiento del siglo XVIII que retoma los valores clásicos con un enfoque en la razón, el orden y la enseñanza moral. 45. ¿Qué es el romanticismo? Movimiento del siglo XIX que exalta los sentimientos, la libertad, la naturaleza y el individualismo. 46. ¿Qué es el realismo? Corriente que busca representar la realidad de forma objetiva, mostrando la vida cotidiana y los problemas sociales. 47. ¿Qué es el naturalismo? Variante del realismo que enfatiza el determinismo biológico y social en la conducta humana. 48. ¿Qué es el modernismo? Movimiento literario hispanoamericano que renovó la poesía con un estilo refinado, musical y exótico.
49. ¿Qué autor destaca en el modernismo? Rubén Darío, considerado el máximo representante. 50. ¿Qué es el vanguardismo? Conjunto de movimientos del siglo XX que rompen con las reglas tradicionales, buscando originalidad y libertad artística. 51. ¿Qué es el surrealismo? Movimiento vanguardista que explora el mundo del inconsciente, los sueños y lo irracional. 52. ¿Qué es el existencialismo literario? Literatura que plantea preguntas sobre el sentido de la vida, la libertad y la angustia humana. 53. ¿Qué es el boom latinoamericano? Fue un fenómeno literario en los años 60 y 70 donde autores latinoamericanos alcanzaron fama mundial. 54. ¿Quiénes son autores del boom latinoamericano? Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. 55. ¿Qué es el realismo mágico? Es una mezcla de elementos fantásticos y cotidianos dentro de un entorno realista, muy común en literatura latinoamericana. 56. ¿Qué es la literatura posmoderna? Es una literatura que rompe con los grandes relatos, juega con los estilos y mezcla géneros. 57. ¿Quién fue Homero? Poeta griego autor de La Ilíada y La Odisea. 58. ¿Quién fue William Shakespeare? Dramaturgo inglés del Renacimiento, autor de obras como Romeo y Julieta y Hamlet. 59. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? Escritor español del siglo de oro, autor de Don Quijote de la Mancha. 60. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Poeta y pensadora novohispana del barroco, defensora del conocimiento y los derechos de la mujer. 61. ¿Qué es un análisis literario? Es el estudio detallado de una obra para entender su estructura, estilo, lenguaje y mensaje. 62. ¿Qué es un contexto histórico literario? Es el entorno cultural, social y político en que fue escrita una obra, y que influye en su contenido. 63. ¿Qué es una reseña literaria? Es un texto que describe, analiza y valora una obra literaria para recomendarla o no al lector. 64. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es el uso no literal del lenguaje para crear efectos poéticos o expresivos. 65. ¿Qué es la métrica? Es la medida de los versos, según el número de sílabas poéticas. 66. ¿Qué es la rima? Es la repetición de sonidos al final de los versos. Puede ser consonante o asonante. 67. ¿Qué es un soneto? Es un poema de 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. 68. ¿Qué es un verso libre? Es aquel que no tiene métrica ni rima fija, común en la poesía contemporánea. 69. ¿Qué es el haiku? Poema breve de origen japonés, con 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, generalmente sobre la naturaleza. 70. ¿Qué es una elegía? Poema que expresa dolor por la muerte de alguien o por una pérdida. 71. ¿Qué es una oda? Poema que alaba o celebra a una persona, objeto o idea. 72. ¿Qué es el teatro contemporáneo? Es el teatro moderno que rompe con las estructuras clásicas, usa nuevos lenguajes escénicos y aborda temas sociales actuales. 73. ¿Qué es el monólogo? Es cuando un personaje habla solo en escena, expresando sus pensamientos y emociones. 74. ¿Qué es una acotación? Son las indicaciones escritas en una obra de teatro que explican movimientos, gestos, tono, etc. 75. ¿Qué es un guión teatral? Es el texto que contiene los diálogos, personajes y acotaciones de una obra dramática. 76. ¿Qué es el teatro del absurdo? Movimiento teatral que muestra lo ilógico y repetitivo de la vida humana, destacando la falta de sentido. 77. ¿Qué es la tragedia? Obra dramática que presenta conflictos graves y un desenlace fatal para el protagonista. 78. ¿Qué es la comedia? Obra teatral que provoca risa mediante situaciones cómicas, exageraciones o malentendidos. 79. ¿Qué es la sátira? Es una forma de burla o crítica ingeniosa hacia personas, instituciones o costumbres. 80. ¿Qué es el performance en literatura y arte? Es una expresión artística en vivo que mezcla teatro, poesía, música o protesta. 81. ¿Qué es la literatura contemporánea? Es la literatura producida en el siglo XX y XXI, caracterizada por el experimentalismo, la diversidad de géneros y la reflexión sobre la sociedad actual. 82. ¿Qué son los géneros híbridos en la literatura contemporánea? Son textos que combinan varios géneros, como la novela gráfica o el ensayo narrativo. 83. ¿Qué es el narrador en primera persona? Es aquel que cuenta la historia desde su propio punto de vista, usando yo en el relato. 84. ¿Qué es el narrador en tercera persona? Es quien cuenta la historia desde fuera, sin ser uno de los personajes, utilizando él, ella o ellos. 85. ¿Qué significa la frase, la literatura como espejo de la sociedad? Se refiere a cómo los textos literarios reflejan las preocupaciones, valores y tensiones de su contexto histórico y social. 86. ¿Qué es el realismo psicológico? Es una corriente que profundiza en los aspectos internos y emocionales de los personajes, mostrando sus conflictos internos. 87. ¿Qué es el stream of consciousness, o flujo de conciencia? Es una técnica narrativa que intenta mostrar los pensamientos y percepciones del personaje de manera continua y desordenada. 88. ¿Qué es la literatura feminista? Es una corriente literaria que aborda temas de género, desigualdad y la reivindicación de los derechos de la mujer. 89. ¿Qué son los recursos literarios? Son las técnicas que los autores utilizan para dar profundidad y estilo a su escritura, como la metáfora, la ironía o la anáfora.